grabación. Estamos en clase. Algoritmos y estructura de datos. ¿Empezamos? Después se van a tener que escuchar. Se van a tener que escuchar acá en la grabación haciendo ruido ustedes mismos. Bueno, es una aula un poco más cómoda, pero sigue siendo medio reverberante, ¿sí? Así que si quieren hablar, levanten la mano, consultan, como siempre, pero traten de que no se genere murmullo, porque se nota ahí, desconcentra. Bien, tenemos para ver hoy dos cosas: terminar lo que es los temas de la clase pasada de Slices y ver los temas de la clase de hoy, que hacia el final de la clase va a ser cosas que también van a necesitar en el TP0. Entonces, capaz, llame la atención por esa parte. Prestar atención. Bien. ¿Qué más? Y entonces, la primera vez que diga fin por ahora no va a ser el fin, porque va a ser el fin de las diapositivas anteriores. Bien, ¿qué nos quedó ver? Tenemos, esto ya lo vimos, ¿sí? Vimos qué pasa si tratamos de comparar slices entre sí. Los slices se pueden comparar con nil, pero entre sí no existe la forma de comparar slices cualesquiera. Si ustedes quieren comparar slices entre sí, tendrán que hacer la comparación a mano, como a ustedes les corresponda comparar, ¿sí? Un poquitito, en el TP0 se toca algo de eso, es decir, tenemos dos arreglos y queremos compararlos. Entonces lo primero que vos preguntás es ¿qué significa compararlos? Y en el TP0 se dice, bueno, comparar significa hacer esto. Entonces es lo que pide la función del TP0, pero bueno, ustedes quieren comparar slices, sabrán qué correspondería hacer. Bien. Tenemos la primera función copada, que es append. Y acá voy a recapitular un poco y decir, todo el tiempo nosotros hablamos de cómo los arreglos son de un tamaño fijo. Si los arreglos se dice son estáticos, ¿está bien? Y la forma de hacer arreglos dinámicos en Go son los slices. E hicimos un montón de cosas con los slices en la clase pasada, excepto que cambian de tamaño, ¿no? Cosa ridícula, digamos. Yo tengo un tipo de dato de referencia que es específicamente para que pueda dinámicamente cambiar de tamaño, y en la clase completa no cambiamos de tamaño un slice en toda la clase. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer ahora, al principio de la clase, que es con la función append. ¿Está bien? La función append me permite agregar elementos al final de un slice, solo con slices, y no funciona con arreglos. Por tanto, no puede funcionar con arreglos el append, porque yo no le puedo pedir a un arreglo que tenga más posiciones, que tenga mayor capacidad, porque su capacidad física fija y estática. ¿Bien? La función append devuelve un nuevo slice. ¿Está bien? No es que yo escribo append y ese slice se modifica, técnicamente devuelve un nuevo slice que, bueno, si ya hablamos de cómo funciona por dentro Go, podría ser el mismo slice, pero devuelve un nuevo slice, por las dudas, ¿sí? Y es lo que dice acá: si la longitud es menor a la capacidad, actualiza el slice existente, y si se excede, lo que hace es crear uno nuevo más grande y asegurarse que todos los datos que yo tengo en ese slice estén en el nuevo slice, que es un poquito más grande, o que es más grande. Bien. Entonces, ejemplo de uso de append. Y tenemos un slice, está definido con las posiciones 1, 2, 3, normal, tiene longitud 3, capacidad 3, numeritos 1, 2, 3. ¿Qué va a pasar cuando yo haga append de 4? ¿Sí? En el slice 2, ¿qué es lo que va a haber? Una nueva capacidad. Si tenemos 1, 2, 3 y le hice append de 4, ¿cómo se vería ese nuevo slice? Los elementos que tiene. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ¿tiene sentido? ¿Sí? Append agrega los elementos al final. ¿Ok? La longitud, ¿cuál sería? 4. ¿Sí? 4 elementos válidos en ese slice. ¿Y la capacidad? 4. Tiene que ser mayor a 4, no necesariamente igual, pero... Debería ser mayor o igual a 4, ¿no? Como dice Mercedes. Debería ser mayor o igual a 4. ¿Podría no ser 4? ¿Tendría sentido que no sea 4? No, porque tendría más longitud que capacidad. ¿Tendría más? No, yo digo, ¿qué pasaría si la capacidad es mayor a 4? Ah, no. ¿La capacidad podría ser mayor a 4? ¿Debería ser mayor a 4? Y tendría Podría que ser. crearte un nuevo slice de
Bien, lo que pasa es que este slice tiene capacidad 3. Si yo hago append para agregar un cuarto elemento, necesariamente hay que crear un nuevo slice. Es algo que Go hace internamente y me lo devuelve como resultado de la función append. Entonces sí, slice 2 es un slice nuevo. La pregunta es qué capacidad tiene. 4. Debería tener capacidad 4 como mínimo, ¿sí? Y acá es donde entra Go y dice, ¿sabes qué? Pintó que la capacidad sea 6. Porque, ¿Pero duplica la capacidad original o...? Pintó que sea 6. ¿Por qué? ¿Vos levantaste la mano? No, sí, me preguntaba si duplicó la capacidad de esa. Ok, digamos, a nivel evidencial lo duplicó porque 6, porque 3 por 2 es 6. Eso no significa que siempre duplique, pero duplicó. O sea, capaz sumó 3. Claro, Es lo mismo, ¿no? Capaz sumó 3 siempre suma 3, no sé. Digo, que ustedes dicen duplicó, la respuesta sería no, porque no necesariamente siempre duplica. Pero sí, 3 por 2 es 6. Eso estamos de acuerdo. Pero quizás agrega uno más porque simplemente dice, si quiero hacer otro append, o sea, si uno quiere hacer otro append extra, no tiene sentido crearme otro distinto, digamos. Eso es muy interesante. Si yo cada vez que quiero hacer append tengo que crear un nuevo slice, eso podría ser costoso, ¿no es cierto? No costoso de hacerlo, sino un costo computacional, complejidad algorítmica. ¿Cuánto cuesta agrandar un nuevo slice para que en vez de que tenga 3 posiciones tenga 4 posiciones? O de 4. Bueno, 4 es n, pero sería O de n, ¿sí? Yo necesito recorrer todas las posiciones. ¿Por qué necesito recorrer todas las posiciones? para agarrarte todos los elementos del slice anterior. Para agarrar todos los elementos del slice anterior. Tengo que asegurar de que todos los elementos en el slice nuevo tengan los valores que solían tener en el slice anterior. Yo vi la mano levantada por allá. ¿Sigue aplicando la pregunta? Pero era eso. Era eso. Si nos preguntan la complejidad, Perfecto. ¿hicimos O de n o de 1 que sería Bien. el caso promedio? Qué buena pregunta. Bien. ¿Cómo sabes que en el caso promedio soy de 1? Porque sería O de n cuando lo redimensionan. Ah, ok. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si cada vez que quiero agregar algo redimensiona a un tamaño 1 más? De 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7. Cada append sería O de n. Y hacer n appends, ¿cuánto costaría? N cuadrado, da igual. Eso es lo que las personas que hicieron Go son inteligentes y dijeron, no vamos a hacer eso. Y de alguna manera, clases posteriores vamos a ver cómo, pero la mayoría de los appends cuestan O de 1 y cada tanto hay que redimensionar, hay que cambiar el tamaño. Y eso sí tarda O de n, pero a través de n appends, en total tarda O de n. Entonces se puede decir que en promedio tarda O de 1 cada uno. ¿Sí? Eso es lo que vemos a nivel complejidad algorítmica y es la razón por la cual de repente la capacidad, uno diría, no estamos aprovechando, necesitamos solamente 4 lugares y tenemos 6. Bueno, no es tan grave tener un poquito más de espacio usado con la comparativa de lograr que el append sea O de 1 en general. Sí. Mi consulta es si, o sea, como Go es un lenguaje compilado, Sí. y el slice no tiene por qué necesariamente variar la capacidad exacta de cuando yo lo inicializo o calculo. Bien. ¿Por qué no lo inicializa directamente con más capacidad que la longitud original? Podría hacerlo. No lo sé. No sé si lo has... ¿Probaste con todos los tamaños iniciales de slice y verificaste que en todos los casos siempre crea un slice de ese tamaño? No. Yo tampoco. Entonces capaz Go tiene algunos tamaños tabulados diciendo, si alguien quiere un slice de 5 posiciones yo le pongo 6 porque pintó. O si alguien quiere un tamaño de 53 yo le pongo 61. No sé. Suena Lo muy- manejan como les sea más sencillo no manejar. mira para abajo cuando decide qué capacidad dar, digamos. En el- No, porque, a ver, ¿qué pasa? La función append, está bien, vos la haces una vez y está perfecto y vos compiladamente podrías detectar que se hace una vez append. Pero si vos haces append sobre valores que se deciden en tiempo de ejecución, ya Go no tiene la capacidad en tiempo de compilación de detectar esas cosas. Bueno, gracias. Bien, ¿más preguntas? Suena muy arbitrario que te aumente la capacidad a tal número. Suena arbitrario, sí, pero en general, a ver, lo que hicieron seguramente es un estudio de cómo hacer crecer la capacidad para que en promedio las operaciones siempre sean O de 1. ¿Sí? Son cosas que vamos a ver en las clases siguientes. No digo que Go haya decidido usar la forma que nosotros decidimos usar porque es sencilla y es fácil de explicar y se puede entender por qué en promedio son O de 1 las operaciones. Quizás buscar una forma un poco más optimizada con más conocimientos que tienen capacidad de crear un lenguaje, no como nosotros.
Qué bueno. Bien. ¿Estamos bien? Por ahora. Seguimos. Esto para append. ¿Bien? Append, por ejemplo, una de las funciones que probablemente quieran usar en el TP0. Porque en algún momento tienen que crear un slice de cosas y dicen, bueno, yo no sé cuántas cosas va a tener este slice. Bueno, mando append y estamos. Por ejemplo, lo que podrían hacer. Yo la tiro. Bien, ¿qué tenemos por acá? Fíjense, tenemos un slice, otro slice y la capacidad de que append funcione con slices también. Yo le digo, apendeame todo lo que esté en slice 2, en donde está el slice 1, y lo apendea. ¿Sí? Y ahí, literalmente, después del 1, 2, 3, apendió 4, 5, 6. En vez de tener que hacer un ciclo para apendear todo lo que tiene el slice 2, le mando como parámetro y ya hace todo. ¿Está bien? Algunas facilidades que tiene el lenguaje. ¿Hasta ahí? Sí. ¿Los puntos suspensivos son de referencia nada más? No, estos puntos suspensivos son obligatorios. Es para avisarle a Go, che, agregame todo lo que está en el slice 2. Porque si no, Go va a pensar que esto es un numerito. O es algo. Entonces los puntos suspensivos son, fíjate que esto es un slice y quiero que uses todo lo que está ahí. Es una forma de indicar que eso está agregado. Lo mismo que poner los entre corchetes y dos puntos en el medio. Entre corchetes y 2 puntos en el medio. ¿En qué contexto esa sintaxis? No, porque a veces cuando Ah, la sintaxis de slice. No, no es lo mismo. En este caso es, para avisarle de lo que está acá, tiene varias cosas, tiene varios elementos. ¿Sí? Yo lo que sí podrías hacer, podrías escribir slice 2, corchete 2 puntos en el medio, punto, punto, punto. Porque slice 2, corchete punto en el medio, es como todo lo que está en el slice 2. Pero acá, en slice 2, 2 puntos, corchete. Sí. ¿Se puede agregar varios slices? Sí. Entiendo que sí. Y le pones tipo A ver. punto, 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 coma, slice 3. Pruébenlo. Punto. Creo que no debería, pero pruébenlo. Porque append recibe dos parámetros, pero bueno, capaz hace magia. A veces Go es mágico. Dentro de todo. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Así como podemos agregar cosas, podemos copiar cosas. ¿Sí? La función copy, y fíjense esto es importante, hay que pasarle primero el destino y después el origen. ¿Sí? Se lee así tipo, copiame acá lo que esté allá. ¿Sí? Copia desde un slice arreglo source a un destino dest lo que entre, lo que se pueda. ¿Sí? Porque el destino tiene una capacidad y source tiene una longitud. Entonces, de toda la longitud que tiene source, todo lo que entre en la capacidad destino lo pone ahí. ¿Sí? Y lo que devuelve la función, el valor de retorno, es el mínimo entre... Bueno, esto es horrible. Lo que copió. ¿Está bien? Está feo. Lo que pudo copiar. O sea, ¿Está bien? devuelve la cantidad de elementos que puedo copiar, digamos. La cantidad de elementos copiados. Sí. Literalmente eso. Sí, es lo que dice ahí. Bien. Entonces, tenemos un slice, tenemos otro slice. Si yo trato de meter en el slice 2 lo que está en el slice... Oiga. ¿Qué está pasando? Tenemos un slice de tamaño 3. ¿Sí? Que no nos complique la... Si en un slice de tamaño 3 entran los elementos 1, 2 y 3, entonces tenemos el slice de tamaño 3 con los elementos 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Y qué debe este 3? La cantidad de elementos que pudimos copiar. Vamos a ver si hay otro ejemplo. Tenemos un slice de strings. Son los strings 1, 2, 3, 4, 5. Acá empieza a probar que nos acordamos qué es lo que hace cada una de las cosas. Por ejemplo, números del 0 al 3 que agarra. La posición 0, la posición 1 y la posición 2. ¿Sí? La 3 sin incluir. ¿Sí? Ahí tenemos, en el destino tenemos los números 1, 2 y 3. Son las primeras 3 posiciones. Bien. El origen vamos a decir que son algunos IDEs. Sublime, VS Code, IntelliJ, Eclipse. Copia en el destino este origen, que es lo que queremos meter ahí. A ver si esto va mostrando. Bien. Si imprimimos source, va a tener todo, porque es el arreglo. ¿Sí? Y si imprimimos el destino, en el destino solamente podemos copiar los primeros 3 elementos, porque el slice de destino tenía capacidad 3. Porque son los 3 que agarramos de acá. 1, 2 y 3 fueron reemplazados por Sublime, VS Code, IntelliJ con la operación de copy. Y esto es interesante, ¿sí? Recuerden que los slices siempre trabajan con un arreglo original de referencia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos números serían, este es el arreglo de referencia que no tiene nombre,
pero siempre está referenciado por el slice números. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Yo tengo un arreglo de referencia 1, 2, 3, 4, 5, no tiene nombre, pues no lo guardé en ningún lado, pero es el arreglo de referencia que con la ventana del slice números puede acceder a todos los elementos. En cambio, el slice destino solamente puede acceder a los primeros 3. Cuando nosotros hacemos la copia hacia el destino, solamente se llegan a copiar los primeros 3, pero naturalmente eso modifica el arreglo de referencia original. Es lo que estábamos hablando de antes de si vos trabajás con varios slices sobre el mismo arreglo de referencia, cualquier modificación que hagas al arreglo de referencia se cambia todos los slices a través de todo el código. Como lo que ocurre cuando uno trabaja con punteros, ¿no? Es parecido a lo que pasa con punteros. En este caso, podríamos decir que todos los slices son una referencia al arreglo original, al arreglo de referencia, ¿sí? En cambio, los punteros son referencias hacia alguna posición de memoria específica. ¿Vamos? Bien, falta poco. Range. Range es una forma cómoda de iterar, ¿sí? En vez de escribir for i igual a 0 menor punto y coma no sé qué, tenemos el range, ¿sí? Todas estas son formas válidas de utilizar range. Range lo que hace es devolver dos cosas, que es el índice del elemento que estamos iterando y el valor del elemento que estamos iterando, ¿sí? Esto naturalmente acá habría código dentro del for. Son 5 formas de hacer el for, pero adentro habría código. Por ejemplo, yo necesito el índice y el valor. Digo, bueno, puedo de repente decir print. Print, en la posición índice está el valor, valor. ¿Sí? Un print ahí formateado, por hacer un ejemplo. Si no necesito el índice, puedo usar solamente el valor. Si no necesito el valor, puedo usar solamente el índice. Si directamente no pongo nada, es el índice. Y si pongo bien bajo, se va a iterar la cantidad de veces que haya elementos en el slice, pero no voy a tener forma de referenciarlos, por lo menos con las variables originales del for. ¿Sí? Se pone guión bajo cuando digo, bueno, esto no me importa. Es parecido a lo que se hace en Python. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Tenemos una función index que dice, che, quiero encontrar en qué posición está un elemento en mi arreglo, ¿sí? Entonces, típicamente uno, ¿qué hacía? Dice, bueno, for i igual a 0, i menor a la longitud del slice, i más, todas esas cosas, ¿no? Las podemos reemplazar por esta estructura de range, ¿sí? Range me dice el índice y el valor, y en cada iteración voy a poder acceder al índice y al valor del elemento que estoy iterando. Y, por ejemplo, para reimplementar esta función index, cuando encuentro el valor, devuelvo el índice. Si tengo las dos cosas al mismo tiempo. Bien. Y si no, ¿qué pasa si no lo encuentro? Ahí habría como, entre comillas, un error. Yo no pude encontrar el elemento en el index. Esto es como algo que nos va a dejar pensando para la clase que viene, que es ahora. ¿Okay? Ahí termino. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos, cambiamos de diapositiva? Sí. No sé si tanto creo con esto, pero una función, cuando vos pedís que devuelva un array, ¿qué es lo que te devuelve? Cuando pedís que una función devuelva ¿qué cosa? Un arreglo. ¿Un arreglo? ¿Te devuelve el arreglo o te devuelve un puntero o una cosa así? Depende cómo lo digas. Por ejemplo, acá, esta función devuelve int. Lo que vos digas, lo que vos pongas acá, va a ser lo que vos estés devolviendo en la función. Vos podés devolver arreglos, serían de tamaño estático. O también podés devolver slices, por decir algo. Pero es dependiendo de lo que vos escribas acá que estás Si devolviendo. vos ahí pones arreglo, te devuelve un arreglo. Te devuelve un arreglo, tal cual. Bien. Bueno, eso por ahí, fin. Vamos a seguir. Hoy vamos a ver, entonces, tema de estructuras en Go, ¿sí? Errores, strings y archivos. ¿De tiempo? Bien. Vamos. Bien. Entonces, empieza así, al bife. ¿Qué es una estructura? Una estructura, entre paréntesis, struct, y quien haya hecho C, ¿están familiarizados con el concepto de struct? ¿Qué anda pasando? Permite en Go empaquetar variables de distinto tipo en un tipo nuevo, ¿sí? Entonces, en Go tenemos varias cosas. Si nosotros queremos manejar con tipos de variables, tenemos todos los tipos que Go ya nos provee, ¿sí? Int, float, runa, string, cosas así. Tenemos esos tipos de referencia como los arreglos, los slices. Y tenemos esto que dice struct, ¿sí? Entonces nos dice, si vos querés trabajar con un tipo que pueda contener varios otros tipos dentro de la misma estructura,
vas a usar un struct. ¿Sí? De alguna manera, para quienes hayan visto objetos, es una simplificación de lo que sería un objeto. ¿Está bien? En Go no es un lenguaje orientado a objetos, entonces hay cosas de objetos que Go no va a poder hacer, pero C puede hacer esto, y como digo, es parecido a los structs de C. ¿Está bien? Y ahí está por ese lado. Entonces, nosotros en estructuras vamos a guardar cosas que tengan alguna correlación entre sí. Decimos, esto es un nuevo tipo que es representado por miembros, campos, atributos, que representan los diferentes tipos de datos que puede contener esa nueva estructura. ¿Bien? A los miembros se accede con el operador punto. ¿Sí? Es decir, nombre de variable que yo sé que es de un tipo struct, punto, y el nombre del campo, miembro, atributo al que quiero acceder. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, puedo tener un estudiante y puedo poner estudiante punto su nombre, punto su padrón. ¿Sí? Es el operador punto para acceder a datos que tiene esa estructura. Y una estructura puede tener definidas métodos que se invocan también usando el operador. ¿Sí? De la misma manera que nosotros podemos llamar a funciones de cualquier lado del código, tenemos definidas esas funciones, las estructuras van a tener definidas funciones que se llaman métodos, ¿sí? Tienen de nombre métodos, son funciones que se aplican a una variable en particular que sea del tipo de esa estructura. ¿Sí? Eso es un resumen, vamos a ir viendo punto por punto estas cosas. Entonces, ejemplo. Supongamos que tenemos... ¿Cómo se define esto? Estoy definiendo una nueva estructura. Digo, type porque es un nuevo tipo de dato. Punto va a ser el nombre. Y struct porque ese punto es una estructura. Es un tipo de dato que a su vez es una estructura. Y digo que un punto en el campo bidimensional de R2 tiene posiciones X e Y. ¿Está bien? Es una estructura sencillita, como para decir, esto se puede hacer. X e Y son tipos enteros. Siempre tienen que arrancar con mayúsculas. ¿Siempre tiene que arrancar con qué? Mayúsculas. No hace falta. Ah. Bien, ¿cuál sería la diferencia? Si pongo mayúscula al punto o minúscula. Si puedes importarla. Pará, dame un segundo. Por acá. Importarla. Claro. Si es exportado el tipo de dato. ¿Sí? Yo puedo escribir en cualquier lado un tipo de dato y usarlo en ese contexto. O escribirlo con mayúscula y que ese tipo de dato se exporte al resto de los lugares. Sí. ¿Go distingue entre minúsculas y mayúsculas? Sí, siempre. Sí. Siempre. Para allá. Es como el init de objeto. Sería como No, esto no es init porque ¿qué pasa? Yo solamente estoy diciendo qué es lo que tiene adentro. Está un poquito antes, en la declaración del objeto, como podría decir. Sí. Pero todavía no tenemos un init porque todavía no dijimos qué hay que ponerle adentro. ¿Sí? Yo creo un punto. Todavía no creé ningún punto por sí. Y si alguien quiere crear un punto, que todavía no vimos cómo se hace, no sabemos qué valores tendrían X e Y. Por el momento. No tiene más que ver con el... Bien. Ahí creamos un punto. ¿Sí? Tenemos una variable, la vamos a llamar variable P, es un punto, y esta es una forma de crear estructuras. ¿Sí? Empieza con el nombre de la estructura, que es punto, y variable, digamos, miembro por miembro, atributo por atributo, ¿qué valores toma? ¿Sí? Entonces el atributo X toma el valor 1, el Y toma valor 3. Es una forma de crearlo. Vamos a estar viendo más. ¿Sí? Esa es otra forma de crearlo. ¿Sí? Creo un punto, el atributo Y vale 3. ¿Cuánto valdría el atributo X? 0. ¿Sí? Que es el valor por defecto. Si yo creo punto 1,3, ¿qué esperarían que pase? Lo mismo con el primero. Lo mismo que el primero, encima con los mismos valores, sí. Porque va a decir, bueno, el primer valor debe ser el primer atributo, el segundo valor debe ser el segundo atributo. Y eso es lo que sucede. ¿Sí? Y eso es lo que siempre es así. Siempre, si yo no especifico los nombres, va a ser posicional. ¿Ok? ¿Y será que esto se puede hacer? Digo, bueno, el punto en su miembro Y ahora vale 5. ¿Sí? Estoy modificando el atributo. Estoy diciendo, bueno, esta variable que contiene esta otra variable de tipo entero hace que ahora valga 5. Eso se puede hacer. Todo esto es válido. Creemos otro punto. Esta es otra forma de crear el punto. ¿Sí? Estoy diciendo, no tiene ningún valor especificado a los atributos. ¿Qué valores tendrán ambos atributos entonces? 0. Valores nulos. Bien. Y todo eso
Ya está, ahí parece. Bien. Y se complica la cosa porque, a su vez, como tenemos, ¿sí? Hasta ahora hablamos, por ejemplo, nosotros podemos tener un tipo de dato entero, y ese dato entero puedo crear un puntero a ese tipo de dato entero. Como nos gusta complicar las cosas, podemos decir, ahora que tenemos un nuevo tipo que se llama punto, podríamos con punteros referenciar variables que tengan este tipo. ¿Sí? Hacer punteros a puntos. ¿Sí? ¿Cómo se escribiría eso? La variable tendría que ser de tipo asterisco punto, es decir, puntero a punto. ¿Sí? Y la creación se puede hacer, por ejemplo, así. De la misma manera, solo que estamos usando acá el operador de dirección, que me diga cuál es la dirección que tiene este resultado, que me va a decir la posición de memoria en la que eso está. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer? Lo mismo, cualquier tipo de creación, con la variable de dirección me daría el puntero a esa creación. Esto también, son cosas que ya vimos allá. Y una magia que sucede en Go es, por ejemplo, que alguien vio C, le parece raro esta línea. Faltan las flechitas, no te quiero Falta la decir. flechita. Bueno, acá no existe la flechita. ¿Sí? Yo escribo una variable, sea puntero o no, punto, su atributo, su miembro, y ya me lo modifica. No, el operador flechita, bye. No nos vimos, no nos conocemos. ¿Bien? Magias de Go que dicen, lo que sea que está a la izquierda, yo entiendo lo que tengo que hacer. Tengo que ir al miembro de lo que está a la izquierda y ponerle 5. No importa si es una variable común o un puntero. ¿Sí? Y así como estas formas de crear existen, existe esta también, que es lo mismo que estábamos viendo allá. ¿Sí? Operador de dirección, punto, pero hay otra forma de escribirlo. ¿Sí? Esto se puede escribir así. New punto. ¿Sí? ¿Quiero un nuevo punto? Bueno, acá tenés un nuevo punto. Y va a ser un puntero a esta nueva variable que estás definiendo del tipo del nombre del struct que vos tengas. ¿Está bien? Es una forma de crear, de ahorrarse el operador de dirección, podríamos decir. ¿Sí? De nuevo, ¿cómo serán los miembros de este nuevo punto? Creado así. ¿Qué valor toman? X e Y. Sí, tal cual. ¿Hasta ahí? ¿Una duda? ¿No? Bien, más structs. La típica, ¿no? Yo quiero tener una función que modifique el punto. Y bueno, pasamos un punto por parámetro, modifico el punto que vos me pases y vemos qué pasa, ¿no? Entonces, creamos un nuevo punto. En X vale 3. ¿Cuánto vale en Y? 0. Llamo a modificar punto. ¿Sí? Acá está punto, ¿qué valor le pone? 5. Salimos de la función, imprimimos punto. ¿Qué se imprime? Se imprime todo el punto. O sea, el atributo X sería 3. Y el atributo Y, todo dice en 0. O sea, cambiaste p.i, pero la copia de p. ¿No? Tal cual. Cuando nosotros llamamos a modificar punto, el punto se pasa acá como una copia. Entonces este p que está acá adentro es una copia, una burda copia de lo que solía ser el punto, y le modificamos a la copia el valor de 5. ¿Sí? Pero la variable original p, que viene en el main, no fue modificada y por eso imprime 3.0. ¿Sí? Entonces ni siquiera si creamos una estructura, podemos hacer que Go, solamente pasándole la variable, lo modifique. Siempre se pasan por copias, variables, estructuras, sí. ¿El print ya sabe formatearlo? O sea, ¿por Sí, qué lo sí. formatea así? ¿Está puesto en algún lado? No, así lo haces. Llaves y atributos. Si tuviera strings, aparecería la palabra. Aparecerían, tal cual. Bien, ahí depende de qué es lo que vos quieras imprimir. Pero si ahora imprimís con formato, tendrías que fijarte si existe algún formato de estructura genérico y si no tendrías que ir miembro por miembro. Sí. Como a las funciones de Go siempre se le pasan copias de lo que le estamos pasando. Sí. Me imagino que siempre que queramos modificar algo de la propia variable con la que estamos trabajando, le queremos pasar su dirección en memoria. O sea, Bien. o sea, si en quisiéramos Go, o sea que si quisiéramos cambiar aquí el valor de i en el punto, tendríamos que pasarle la dirección del punto y luego asterisco i en la función. bien. En Go, las variables siempre se pasan por copia. Entonces la pregunta es, si queremos efectivamente modificar el punto, ¿tendríamos que pasarle algo así como un puntero? Y la respuesta es que sí. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, seguimos. Epa, ¿se fue la diapositiva? Eso era todo lo que teníamos para... no, ¿qué pasó? Bien. ¿Sí? Entonces, efectivamente, vamos a querer pasarle un puntero para que haya una modificación
Y cuando mandamos la variable tenemos que asegurarnos que sea un puntero. ¿Sí? Entonces, esto se manda para acá. Tenemos una referencia al puntero original, al punto original a través del puntero. Modificamos el valor de la variable original a la que tenemos referencia a través del puntero. Y de nuevo, acá uno esperaría que haya una flechita, pero no está, porque es magia. Y cuando salimos, se modificó la referencia a la que estamos apuntando con el puntero y efectivamente se imprime lo que uno quisiera que se imprima después de haber llamado una función que se llama modificar punto, ¿no? Porque si la función se llamara a hacer jueguitos y después vuelve, no hace nada, tipo esperar, sería otra cosa, pero por una función que se llama modificar punto, nos gustaría que el punto quede modificado y esta es la forma de hacerlo en Go. Bien. ¿Y qué más? Bueno. Dicho eso, vamos a hablar de qué son los métodos. ¿Está bien? Las estructuras pueden tener en sí funciones. Miren, como todo un paquete. La estructura tiene sus atributos, sus miembros, tiene sus métodos. ¿Sí? Los métodos no son más que funciones que ya son parte de la estructura. Entonces yo sé que siempre que trabajo con esa estructura puedo utilizar sus métodos. Y sus métodos son simplemente funciones que hacen cosas con esas estructuras. Para eso, tengo que, así como siempre escribíamos funciones, y si yo tapo esto, estaría todo normal, digo función, nombre, y que devuelve, ¿sí? Acá podemos tener los parámetros, aparece esto nuevo que es el receiver, que es, esto hace referencia a la variable del tipo de esta estructura a la que yo le estoy aplicando este método. ¿Sí? Entonces, por decir algo, un punto podría tener la distancia al origen. La distancia al origen, al 0, 0, depende de cuáles son los atributos del punto. Es decir, depende de cuál punto estamos hablando. ¿Sí? Entonces, en vez de pasar el punto por parámetro, estoy diciendo, como el punto tiene un método que sabe calcular la distancia al origen, lo único que yo tengo que hacer es decirle a cuál punto quiero sacar la distancia del origen y eso va a llegar acá en el receiver. ¿Sí? Es una forma sofisticada de pasar un parámetro, sí, pero además va a modificar la sintaxis. Yo voy a tener que escribir variable que es un punto, distancia al origen, para llamar al elemento, para pedirle que haga esto, que es calcular la distancia al origen. ¿Bien? Eso llamarías P punto distancia de origen. P punto distancia al origen, tal cual. ¿Sí? En vez de pasarlo por parámetro, pero a su vez eso tiene una carga conceptual, que es decir, todos los puntos saben cómo calcularse la distancia al origen. Entonces, conceptualmente, los puntos saben que tienen un método que es distancia al origen. Entonces, yo cualquier punto que aparezca salvaje en la vida, puedo preguntarle cuál es la distancia al origen. ¿Sí? ¿Puedes explicar la estructura de la sintaxis? La sintaxis, sí. Vamos a por acá. Bien. Tenemos, si yo saco esto, sería todo normal. Pero es función, entre paréntesis, el receiver. Es decir, ¿cómo se va a llamar dentro de esta función el elemento al que yo le voy a pedir aplicar este método? Los argumentos son. ¿Cómo? ¿Cómo se pagan los argumentos? No es el argumento, en todo caso sería como el argumento principal. ¿Por qué? Porque es, de todos los puntos que existen en el universo, ¿a cuál punto yo le estoy preguntando la distancia al origen? ¿Sí? Entonces, capaz lo vemos con otro ejemplo de otro tipo de cosas y se va a entender mejor. Lo podemos ver en un ratito. Pero es, literalmente cuando vos escribís código, que escribís variable punto función, porque así va a ser la sintaxis, variable punto función, esa variable es la que viene acá. ¿Está bien? Pero a su vez asocia el tipo de dato con los métodos que tiene. ¿Ok? Y después, bueno, el nombre de la función, sus parámetros y su valor de retorno. ¿Bien? Sí. ¿Por qué no asociaron los slices, por ejemplo, con append? ¿Por qué no asociaron los slices como append? Porque, no sé. Pero fíjate que los slices no los crearon como un tipo de dato como cualquier otro, sino que es un tipo de dato de referencia. Es decir, me da la impresión de que en ningún caso un slice va a estar a la izquierda de un punto para llamar una función o un método. Daría esa impresión. Habrá sido una decisión de diseño. Bien. ¿Seguimos? ¿Qué más? El receiver, P es la instancia del struct que después le llamó con el método, entonces llamamos. Acá tenemos otra función
que dice va a ser la suma, ¿sí? Entonces la suma que vos necesitas un punto para escribir p punto suma y vas a necesitar otro punto para sumarlo. Y ahí lo esperado sería que el nuevo punto que nosotros estamos creando sea en su valor x la suma de los dos puntos y en su valor y la suma de los dos puntos. Estamos diciendo, fíjense que esto devuelve un nuevo punto. ¿Ok? Sí. Si devuelve otro punto, entiendo que veo el return no está modificando el punto original. No está modificando el punto original. Entonces, ¿no habría diferencia si en vez de pedir un puntero al punto? Claro. Acá, por ejemplo, el receiver es un puntero. Eso no está afectando la operatoria de este método en particular. Vamos a ver cómo puede afectar la operatoria en otros métodos, pero en este método en particular, que esto sea un puntero no está afectando de ninguna manera. ¿Sí? Pero por cosas que ya vimos, que es, por ejemplo, cuando yo accedo a p.x, no le importa si eso es un punto o un puntero o un punto. Siempre funciona. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Podemos crear un punto, crear otro punto, fíjense. Uno es un puntero, el otro no. A los dos puedo preguntarle la distancia del origen y acá está la sintaxis, ¿sí? Punto 1, punto, distancia del origen. P2, punto, distancia del origen. Yo puedo preguntarle eso y ¿qué va a hacer? Va a llamar a esa pieza de código y en donde está P va a reemplazar por lo que tenemos acá, P1, P2. ¿Sí? Y funciona siempre, fíjense, alguien me podría decir, Ezequiel, P1 es un punto y P2 es un puntero a un punto. ¿Por qué funciona ese método si recibe puntos, no recibe punteros a puntos? No, porque Go hace magia. Dice, che, si me pide un punto y le estoy pasando con un puntero, bueno, yo sé cuáles son los valores. Tomá, estos son los valores del punto, no te compliques. ¿Bien? Y lo mismo puedo hacer con la suma. A P1 le puedo sumar el P2 o al P2 le puedo sumar el P1 y en ambos casos va a ser el mismo resultado. Un nuevo punto porque tiene las mismas características. El mismo valor en X, el mismo valor en Y. ¿Está bien? Hasta ahí. Perfecto. Más métodos. Más métodos. Perfecto. Ahora vamos a hacer un método que sea indicar el valor que tiene en X un punto. ¿Sí? Fíjense, acá hay un detalle que es que X e Y dejaron de estar en mayúscula, ahora están en minúscula. ¿Sí? Pues yo no quiero que alguien agarre mi punto y me empiece a cambiar los valores de en X en Y. Yo quiero que usen mis métodos. Por ejemplo, el método para ver cuánto vale en X, el método para asignar el valor en X. ¿Sí? Quiero que usen mis métodos. Bien, entonces, voy a crear un punto, 1, 3, y ese punto me gustaría que valga 5, 3, no 1, 3. Entonces le voy a dar como valor en X el valor 5 y voy a imprimir ese punto. ¿Cómo se imprime? ¿Cuánto valen los atributos X e Y? El atributo de Y vale 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿El atributo de X vale 1 o vale 5? 1. La gente muy convencida dice 1. ¿Está bien? Pero miren que Go hace magia. Sí, vale 1. Tal cual. Vale 1 ¿por qué? Porque cuando nosotros le pasamos a este método, el receiver está recibiendo un punto. ¿Sí? De nuevo, es la copia de este punto al cual le hace la modificación, pero eso no sobrevive por fuera de la función. Para que nosotros podamos, dentro del método, modificar los atributos y que eso persista, tenemos que pasarle un puntero a ese punto, ¿sí? Y eso se indica poniendo el receiver como tipo de dato puntero al punto. ¿Está bien? Y esto podría estar un poquito después indicado, pero fíjense, estamos creando un punto. ¿Esto es un punto o un puntero al punto? Es un punto, ¿sí? Y ese punto puede ser setX.setX. Entramos a un método que tiene como receiver un puntero, pero de nuevo, ¿no era que recibía punteros? Esto es un punto. Bueno, Go por detrás lo maneja. ¿Qué es lo que hace? Se da cuenta que estamos escribiendo setX, pero setX es un método que recibe punteros. Entonces por dentro dice, ¿sabes qué es setX? Te voy a mandar el puntero, no te voy a mandar el punto. Le manda el puntero directamente, lo modifica y por fuera dice, tomá, ya cambiaste. Sí. No terminé de entender qué era el parámetro. Por ejemplo, la función suma que vos habías puesto que
Sí, en la función suma. Claro, ¿cuál es la diferencia entre el P punto y el otro punto? O sea, además de que es un número. Bien, la diferencia es la siguiente. Fíjate lo que pasa cuando vos invocás a la función. Cuando vos invocás a la función, vos estás diciendo al punto 1 le pedís que sume otro punto, que es el punto 2. Que es puntero o no puntero, da lo mismo. ¿Sí? Pero lo que está a la izquierda del punto, a la izquierda de este carácter punto, es lo que se llama receiver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos para poder llamar a un método tenés que pedirle a una variable de ese tipo hace este método. Es lo mismo que con distancia al origen. A esta variable de ese tipo le estoy pidiendo hace esto. ¿Sí? Yo no puedo escribir distancia al origen. Escribir distancia al origen no hace nada. Escribir distancia al origen con un parámetro tampoco hace nada. Para poder ir a buscar un método, tengo que llamarlo desde una variable que sea de ese tipo. ¿Sí? Y claro, una vez que estás programando esta función, yo, bueno, le calculo la distancia del origen. ¿A qué le calculo la distancia del origen? No sé. A la variable que haya sido llamada, que es el receiver. Es aquella variable que esté a la izquierda de la invocación. ¿Eh? Buenísimo. Bien, hasta ahí. Esto, magia. No, gracias. Estamos en la... Bien. Bueno, cositas. Hasta ahí, eso. Estructuras. Anidación de estructuras. ¿Sí? Esto, tratemos de pasarlo rápido. Las estructuras pueden anidarse y referenciar a otras estructuras. Se puede incluir dentro de una estructura una referencia a sí misma, que es una estructura recursiva. ¿Sí? Por ejemplo, una dirección puede ser la calle del número, por decir algo. Puede ser la localidad, el país, qué sé yo. Una persona podría referenciar a una dirección. ¿Sí? O sea, un struct puede hablarle a otro struct. ¿Está bien? Dentro de una persona que haya una dirección. Que a su vez una dirección es un tipo, no es original de Go, sino que es un struct que tiene calle y número. ¿Está bien? Puede tener una dirección, puede tener un nombre, y podría tener un padre y una madre. Una persona podría tener una padre y una madre, y son, fíjense, punteros a personas. Es una estructura que se está referenciando a sí misma, una estructura de referencia recursiva. Se puede hacer. ¿Ok? Sigamos. Entonces, rápidamente, puedo decir que una nueva persona la puedo crear con el nombre John Boyd. ¿Sí? El resto de los atributos, ¿cuáles serán? Si el nombre es John Boyd. ¿La dirección cuál es? ¿Calle Nil? No creo. ¿Calle número? ¿Pero cuál es? No, o sea, sí, entre comillas o cómo. Esta nueva persona. ¿La dirección cuál es? La dirección es una estructura que tiene la calle vacía y el número 0. ¿Sí? Es la forma nula de crear una nueva dirección. Una nueva dirección tendría calle, cadena vacía, número 0. ¿Sí? Nulo en todas sus miembros. ¿Sí? Creo otra persona. Una persona con dirección, esta calle que está ahí, número 234, Angelina Jolie, que tiene como padre a John. Fíjense, un puntero a John. Mi padre John, mi madre no sé. Puedo poner nil como valor nulo de el tipo puntero a persona. ¿Sí? Padre y madre de John Boyd. Nil, también nil, ¿no? Porque por defecto los valores son nil. Entonces, si imprimo Angie.padre.nombre, o sea, el padre de Angie, ¿cómo se llama? John Boyd. Se imprime, tal cual. Bien. Otras cositas. Yo podría, dado una dirección, fíjense, receiver dirección, poder devolver un método, o sea, escribir un método que imprime direcciones. Pintó, llamar ese método string. Podría llamarse también imprimí esto, pero bueno, se llama string. ¿Y qué es lo que hace? Devuelve una línea formateada de esta manera. En la calle tal, a la altura tanto. La calle de esta dirección, el número de esta dirección. ¿Sí? ¿De cuál dirección? La dirección. ¿Cuál dirección? La que recibimos en el recibe. ¿Sí? Tal cual. Bien. Y otras cositas. Para una persona, yo puedo preguntarle su dirección.
Le puedo preguntar su dirección, supongamos que devuelve una cadena, va a decir, bueno, tal persona, p.nombre, vive en tal dirección. ¿Qué va a pasar con esto? p.dir, ¿cómo se imprime en porcentaje de C? Porcentajes, recuerden que son para cadenas, para strings. ¿Cómo se imprime una dirección? Con llaves. ¿Con llaves? Bueno, no exactamente. O sea, cuando... ¿Cómo? ¿Como una cadena? Se imprime como una cadena, pero ¿qué va a contener esa cadena? ¿Qué va a decir? Porque fíjense que la estructura de dirección es calle string número int. No sé si va a convertir ese int a una parte del string y se va a anidar, digamos. Sería todo un tema, ¿no? Claro, ¿cómo hace para adivinar cómo se imprime el string, qué sé yo, el int? Bien. La magia es que este método string se llama string a propósito. Este método string lo que hace es decir, cada vez que vos quieras imprimir una dirección como si fuera un string, vamos a usar este método. ¿Ok? Entonces acá, cuando ese printf le pida a la dirección imprimirse como un string, va a llamar al método string de la dirección y se va a imprimir. ¿Ok? Entonces todo esto va a decir, nombre de la persona, vive en calle, tanto, a la altura tanto, termina. ¿Sí? Es mágico, como decirle, así se imprimen las cosas. ¿Bien? Por ejemplo, pueden probar esto, print line de Angie dirección, a ver qué pasa. ¿Ok? Por defecto, al imprimir, intenta llamar al método string. ¿Sí? Si no, se hace por default. Trata de la llavecita. Sí. Esto me recuerda como pasaba con los objetos en Python que tenías... Este sería como, en Python sería el guión bajo str. Claro. Tal cual. Hay o sea, se pueden poner algunos métodos que sean como por ejemplo la suma, por ejemplo. Podría ser, no te lo puedo garantizar, pero depende un poquito más de la clase que viene. Depende un poquito más de la clase que viene cuando veamos un tema que no voy a decir bueno. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Tenemos la dirección, la persona. Bien. Y fíjense, acá digo que una persona hace referencia a otra persona. También a su padre y a su madre. ¿Cómo hacemos para definir una persona bajo estos argumentos? Yo, bueno, una persona tiene una dirección, un nombre, y tiene una persona madre y una persona padre. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cambio respecto a hace un rato? Faltan punteros. Faltan punteros. ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo compila? ¿No compila? Y para mí no te deja porque no puedes tener una estructura, o sea, Claro, como ya que yo está necesitaría. sin definirlo hacia afuera no podés, tipo. ¿Qué necesitaría? Necesitaría, para esta persona necesito su dirección, su nombre, necesito un padre. Su padre necesita una dirección, un nombre y un padre. Y su padre necesita una dirección, un nombre y un padre. ¿Sí? Solamente tratar de instanciar esta estructura me ocupa espacio infinito en la computadora. ¿Sí? Go se da cuenta de eso y dice que esto no se puede hacer. Eso es un loop infinito y se avisa así, mira, esto es un tipo recursivo que se refiere a sí misma. ¿Sí? Con puntero se puede porque hay una forma de decir basta, vale nil y listo. El nil no necesita padre y madre. Sí. No, sí, iba a preguntar justo eso, porque ahora se crea el bucle, y antes cuando referenciábamos no se creaba. Antes no, porque vos tenés una persona cualquiera, su padre y su madre pueden ser nil. Y cuando son nil, el valor nil no necesita un padre y madre. Porque Ya tenías está, padre, paraste madre, ahí. puntero, persona. ¿Cómo parar el caso base de la recursividad? ¿Cómo dijiste? No, que tenías padre, madre, puntero, persona. Puntero persona. Entonces podías asignarle un valor nil. Es decir, O sea, ahora no. hace referencia a algo. Esto es, la persona está ahí. Entonces literalmente vos necesitas, cuando vos creás una variable, su memoria. ¿Cuánto ocupa esta variable? Bueno, necesitas la dirección, el nombre y el padre. El padre necesita la dirección, el nombre y el padre. Y así. No te entra memoria. ¿Qué más? De otra mano. Sí. Como cuando uno declara una variable y no le ponen valor, en el caso del que está hablando el puntero, va a asumir que es o nil o cero. El valor nulo de un puntero es nil. De Siempre. acuerdo. Siempre. Sí, sí. Para todos los punteros. ¿Estamos bien? ¿Más preguntas? Ok. Bien, ¿qué más? La anidación. A ver, sí. Bueno, este era rápido. Anidación de structs. Fíjense, yo a una persona podría decir que tiene una dirección, pero que esa dirección no tenga nombre de miembro. ¿Sí? Entonces, Go, entre comillas, es como que agarra todo lo que está en este struct y lo mete ahí. ¿Sí? Entonces, de repente la persona, aparte de nombre, padre y madre, tiene
toda la dirección, pero ahí metida. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, Go mágicamente dice, bueno, si vos me preguntás, a esa persona le pedís la calle, yo te voy a decir cuál es su calle. A esa persona le pedís el nombre, te voy a decir cuál es el nombre. Le pedís el número, te voy a decir cuál es el número. ¿Sí? Si me pedís cuál es la dirección, que tiene que estar escrita como mismo nombre de la estructura, también me va a dar la dirección. ¿Sí? Pero esto crea cosas raras como que, ¿qué pasa si la dirección a su vez tenía un nombre? La persona tiene un nombre y la dirección también. Ahí empiezan a chocar los universos y se complican. En principio esto lo mostramos por si alguna vez en la vida tipo lo ven, pero no deberían hacer las cosas así. Es mejor que cada atributo tenga su nombre. Entonces acá, bueno, la dirección tiene, como teníamos hace un ratito, la dirección se llama dirección y funcionan las cosas. Bien, pero esto como dato de color. Bien. Como puede ser acá, que de repente se pisan los campos, ¿sí? ¿Cómo funciona? Si yo escribo Angie.nombre, me va a dar el nombre de la persona, ¿sí? Lo que tiene más cerca, lo más propio. Pero también puedo escribir Angie.dirección.nombre. Pero cosas raras. ¿Estamos? Bien, ya pasar. Muy bien. Perfecto. Tenemos dos cositas más para ver en esta clase. Que son, punto número 1, los errores. ¿Sí? Y, por ejemplo, hace un ratito charlábamos y decía, no hace falta que en el TP0 hagan manejo de errores, porque Go tiene una forma propia de hacer manejo de errores que todavía no vimos. Entonces, no es lo que busca el TP0 evaluar el manejo de errores. De por sí, dice el TP, asuman que todo lo que llega en el main está correcto. Están los nombres de archivo bien, los archivos contienen líneas con numeritos, eso sí. Pero, en la vida del uso del Go, podríamos llegar a tener que manejar errores. Vamos a ver cómo Go decidió manejar errores, ¿sí? Y mientras estemos programando en Go nos tenemos que atener a esa estructura de manejo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, existe un tipo especial, tipo nativo de Go, que se llama error, ¿sí? Que es un error. Y se utiliza para indicar que hubo algún error en la ejecución de una sección de código, ¿sí? Y acá, por un lado, separamos lo que son los errores de los panic. Panic son cosas que no deberían poder pasar, ¿sí? Digo, un error irrecuperable. Pasó lo que no debería pasar, panic, explota la ejecución, ¿sí? Un error son cosas que no deberían pasar, pero está contemplado que podrían fallar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros necesitamos manejar errores, por ejemplo, yo trato de hacer algo, yo sé que eso que estoy tratando de hacer puede fallar, eso puede darme un error y en todo caso yo veo cómo fue el error y lo manejo, ¿sí? En Python hacemos el manejo de excepciones. Claro, esto no son ni excepciones ni panic, los errores. Es más parecido a excepciones, pero no son excepciones tampoco. Pero está, cada lenguaje tiene como su propio sistema de manejo de errores. Y cuando ocurre un error, ¿el código se detiene ahí? O sea, la ejecución se detiene ahí. Depende, en este sentido de los errores, el error es solamente un tipo. Entonces yo puedo crear una nueva variable que sea de tipo error. Y no por eso el código falló. Vamos a ver cómo funciona en la próxima diapositiva. Bien. Entonces, punto número 1, el valor default de error es nil, ¿sí? O sea, si yo creo un error pero no le digo qué error es nil. Que típicamente va a indicar que no hay error. Si yo tengo una variable de tipo error que vale nil, típicamente significa no hay ningún error. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, tenemos acá, importamos fmt del format para imprimir cositas y el strcom. strcom me permite convertir cosas que son de tipo string. Es una librería. De esa librería yo voy a querer usar la función atoI. ¿Tiene idea qué hace atoI? Le pasó una cadena y la convierte en numerito. Si eso es lo que hace atoI, si le pinta, está bueno para usar. ¿Se puede usar? Bien. Ahora, de por sí, atoI devuelve dos cosas. Devuelve lo que uno esperaría que sea el resultado, ¿sí? Yo le paso una cadena que vale 10, debería devolverme 10, pero también me devuelve un error, ¿sí? Y es ahí donde el error es donde atoI va a poder indicar si la conversión fue exitosa o no. Si la conversión fue un éxito, en ese valor entero va a estar guardado el valor que queríamos convertir y se guardó. Si la conversión fracasa, el error lo va a indicar. En este caso, ¿qué va a decir? Bueno, si el error no es nil, si el error es distinto de nil, hubo un error, el error no es nulo. ¿Qué error hubo? Bueno, acá
en el ejemplito lo que hacemos es imprimirlo. Decir, che, no se puede convertir y este es el error. ¿Sí? Los errores se suelen ver así. Por ejemplo, traté de convertir ASD a un numerito y no funciona. ¿Está bien? ¿Sí? Yo esperaba que ASD sea un numerito, pero no fue un numerito, entonces falló la función ATOI. ¿Qué pasa? La función ATOI no puede saber qué va a pasar hasta que se ejecute. Tenemos un error en ejecución. ATOI intenta de transformar lo que sea que yo quiero transformar a un número, si no lo logra, falla. ¿Sí? Esto podría pasar, por ejemplo, con el TP0. El TP0 tiene que leer líneas, una línea trata de convertirlo en un número, pero si lo que está ahí no es un número, ATOI va a fallar. Y literalmente va a devolver en esta variable error, va a decir, no pude convertir lo que sea que me quisiste pasar para convertir. Sí. Porcentaje B es la máscara para los errores. Porcentaje B es la máscara para los errores. Tengo entendido que es tipo, che, porcentaje B, decime todo lo que puedas decirme sobre esto. Entiendo que sí. Pero bueno, capaz que sí, es la máscara para los errores y funciona. A chequear. Siempre investigar. Sí. Las letras, pero las funciones no te las devolvería como número. Las letras, ¿cómo? Las letras, ¿no te las devolvería como número? Por ejemplo, si una sola. O el tema que. No. Si vos a TOI le pasás una sola letra, falla. Porque no espera letras, espera números. O sea, si ese carácter no está entre 0 y 9, falla. Por el tema del que en C, viste que podía. Claro. No, en este caso es literalmente convertir los caracteres que vos le estás pasando a números. Si yo le paso un carácter que no es un número, va a intentar convertirlo a un número, no va a poder y falla. ¿Bien? Seguimos. Si funcionó, si el error es nulo, en este caso la funcioncita imprime entero. Pero ¿con qué nos podemos quedar en este caso? Decir, bueno, yo llamo una función y esa función podría fallar. ¿Sí? Esa función... Eso lo va a hacer siempre. No lo va a hacer solo cuando. O sea, ¿Esto? como está con nada. Bueno, debería haber un else. Porque si no que... O sea, Bueno, con el podríamos... error no te vas, asumo. Podríamos imprimir el entero, pero si la conversión falló, ¿qué va a decir entero? No podría estar seguro, ¿eh? Porque fíjense, entero es el valor de evolución de ATOI, y ATOI en el medio trató de convertir. Entonces, me avisó que no pudo, pero el resultado entero podría ser cualquier cosa. ¿Sí? Es lo que ATOI haya decidido que sea. Si quieren, prueben. ¿No lo deberías poner en else? Depende de lo que vos quieras hacer. ¿Y pero para qué quiere imprimirle entero que no? ¿Para qué quiero imprimir este texto? Y para saber si pasó mal. Porque para enterarme de Pero que eso, pasó mal, digamos. claro, eso lo sabemos nosotros que estamos viendo este código e interpretándolo en el aire. Este código solamente tiene sentido en el contexto en el que existe. Claro, pero si imprimo algo, por más que sea parcial, yo puedo pensar que es el valor que yo quería convertir y entonces salía mal. Perfecto, podría ser. Podríamos decir que este código no alcanza los estándares que se requerirían en una aplicación seria. Claro, Pero estamos para la clase, ¿no? perdón. Está bien. No, yo bromeo un poco. Yo me veo serio, pero ya van a ver que yo tiro chistes ahí entre medio. No se preocupen. Bien, ahí está. Pero la razón por la cual esto no tiene un else es para charlar un poquitito de esto. De qué pasa, digamos, qué valor toma este entero. Y bueno, ATOI verá. ATOI trató de convertirlo. Devolvió el error, pero capaz en entero pone cosas. Por ejemplo, yo probaría cosas como, ¿qué pasa si le paso a ATOI 1 ASD? Y después le paso 2 ASD. Imprimo el entero. Capaz, cuando puse 1 ASD, devuelve 1. 1 y entró a fallar. Y capaz cuando le mando 2 ASD, devuelve 2 y ahí falló. Habría que ver. No lo sé. La idea era distinguir... ¿Cómo? Nada. También habría que probar. Te pones a ponerle A2SD también quizás sea. Tal cual, habría que probar. Pero era distinguir, no necesariamente entero tiene el valor nulo, porque entero es el valor que haya devuelto ATOI, que no necesariamente es nulo porque ATOI es una función que alguien escribió y dijo, cuando yo fallo voy a devolver tal cosa, o voy a devolver como venía, no se sabe, habría que probar. A diferencia de cuando yo creo una variable en el aire, esa variable sí tiene valor nulo. ¿Bien? Ok, esto a chequear. Bien. ¿Cómo usar errores? Parte 2. Bien. La clase anterior, que fue hace un rato, porque vimos este código, nos había quedado, la función index, podíamos decir, che, ¿qué hago si no encuentro el elemento? Y yo puedo decir, bueno, capaz puedo devolver -1, como diciendo, che, no encontré el elemento.
O también puedo devolver un número cualquiera y devolver un error. Entonces ahora que mi función devuelva dos cosas, un entero y un error. ¿Sí? Si encuentro el elemento, devuelve un error que sea nil. Y acá es algo interesante, porque la diapositiva está escrito así, pero puede ser un copy-paste. ¿Tengo que escribir índice, nil o alcanza con decir índice? A chequear. ¿Sí? Muchas de las cosas que vemos en la clase es, che, abran el Go Playground y prueben. Tipo, bienvenido, acostúmbrense a decir, che, se me ocurrió, ¿qué pasa si trato de imprimir un puntero? ¿Qué pasa si trato de imprimir un puntero? ¿Qué dice? Te sale la dirección de memoria. ¿Te sale la dirección de memoria? Lo digo porque yo lo probé. ¿Lo probaste? ¿En qué lenguaje? Cuando estaba haciendo el TPC me puse a hacer algunas pruebas. Mirá qué interesante, pero ¿qué modificador de formato le diste? No me acuerdo. Porque si le pones modificador de formato por %p, te va a imprimir el puntero. Pero si vos no le pones modificación de formato y tratás de imprimirlo, ¿sabes lo que te va a decir? Te va a decir ampersand y los valores. No me acuerdo. ¿Sí? No, pero yo te lo comento porque yo lo probé. ¿Sí? Claro, yo hago print de un puntero, me va a decir ampersand y lo que vale. Yo me acuerdo. Pero no lo que vale la dirección de memoria, lo que vale el valor que está dentro de que está siendo apuntado por eso. Yo me acuerdo que estaba probando algo con los punteros y que me salió la dirección de memoria. Ahora Claro, no me acuerdo qué. puede pasar. ¿Sí? Por eso, son todas llegadas, pero por ejemplo, si vos tenés una estructura e imprimís una estructura, te muestra la estructura entre llaves. Y si imprimís un puntero a la estructura, te muestra entre llaves la estructura y pone una ampersand adelante, como diciendo, che, esta es la dirección de memoria de esto. Es un puntero A. ¿Ok? Bueno, entonces a chequear qué pasa con esto. O sea, ¿esto devuelve un error nil o no compila? Estaría bueno verlo. Después yo lo pruebo. Para que quede bien la diapositiva. ¿Ok? Ahí estamos, hasta ahí. Entonces, nosotros con números podemos buscar un número 3. ¿Y cómo vamos a poder manejar el uso de esta función index? Lo mismo. Si esta función index me devuelve un error que es nulo, pasa una cosa. Si me devuelve un error que no es nulo, pasa otra cosa. ¿Está bien? En este caso no puedo encontrar el índice. ¿Ok? Y acá, por ejemplo, acá no hay un else, como la vez pasada. ¿Qué se va a imprimir acá si no encontramos el elemento? 0, porque yo dije que vale 0. Literalmente dije, cuando fallo, da 0. ¿Luego? Sí. Consulta, no sé si se mencionó, pero en la sintaxis del for ese que tiene índice y valor, índice se inicializa 0 para la... ¿En el range? Sí. Muy interesante. Sí. ¿Qué pasa? Ahora no sé cómo decirlo. En cualquier ámbito de programación seria, para un slice de, por ejemplo, 10 posiciones, las posiciones son del 0 a la 9. Eso sí, tal cual. Entonces el range me va a recorrer exactamente todas las posiciones. El índice va a tomar todos los valores de posiciones válidos de ese slice, que son todos los valores del 0 al 9. Entonces va a empezar por el 0, tal cual. Sí. Entonces, en ese sentido, va a recorrer todos los válidos y va a empezar por el primero, que es 0. Bien. Sí. Esperen, un segundito, se escucha. Tal cual. La consulta es qué pasa acá, que dice return índice y no dice nada. Hay dos opciones. O está mal la diapositiva y hay que poner nil, es una opción. La otra opción es que Go diga, bueno, vos tenías que devolver dos cosas, pero devolviste una. Así que cualquier cosa que vos no devolviste, le pongo valor nulo. El valor nulo de un error es nil. Y funcione. ¿Sí? Estas diapositivas fueron escritas por una persona, que no soy yo, que trabaja en Go. Entonces, de nuevo, pasaron dos cosas posibles. Se confió e hizo copy-paste y le faltaron cosas, o tiene tantos conocimientos que dice, esto mágicamente funciona. Nosotros, para saberlo, tenemos que probar. Hay que preguntar. No, que no hace falta. Mirá si perdís un número. Probamos en Go, literalmente. Copiar y pegar esto. La diapositiva, que ustedes saben, están todas subidas en el Drive, todas las clases, incluso antes de que empiece la clase. Entonces la gente podría estar en sus compus viendo la siguiente diapositiva y decir, pero Ezequiel, ¿qué pasa con tal cosa? Y que parezca que es re grosso. Porque lo que estoy a punto de decir, que lo pueden hacer. No lo hagan muy seguido. 1 o 2 veces por cuatrimestre está. ¿Estamos? Bien. Bueno, otro ejemplo. ¿Sí? Pero son todos ejemplos de lo mismo. ¿Qué pasa si de repente yo tengo que hablar con un servidor? Ahí recibo
la IP de ese servidor, yo digo, bueno, yo voy a tratar de conectarme a ese servidor. Pero ustedes saben que, no sé, estamos en Argentina y capaz se cae internet en todo el país. Yo trato de conectarme al servidor y no puedo. Puede pasar. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, si pude conectarme al servidor, si no pude conectarme al servidor, ok, not. Entonces, devuelvo nil, o sea, no hay un servidor para conectarme porque fallé, y devuelvo un nuevo error. Y así puedo generar un nuevo error. La librería errors le digo new, y acá digo entre comillas cuál es el error. Si yo quiero generar un error nuevo, literalmente es escribir errors.new, tengo que importar errors, y decir, bueno, nuevo error. Entre comillas, lo que me haya pasado. ¿Sí? Así se puede literalmente crear una nueva variable de error y devolverla como parte de la función. Y si no, si esto no pasa, bueno, conecté con el servidor y devuelvo un error que sea nil. ¿Sí? No pasó nada. Y esto, como siempre, si hubo un error, entonces manejar el error. ¿Está bien? Esto también puede llegar a ser un poco polémico, porque ¿qué pasa? Esta forma de manejo de errores puede llegar a ser polémica, porque imagínense que hay una función que llama otra función, que llama otra función, que llama otra función, que llama a conectar servidor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer conectar servidor? Trata de conectarse y si no, devuelve un error. Ahora, la función que llamó a conectar servidor tiene que saber, conectar servidor puede fallar. Entonces tengo que manejar el error. Posiblemente creando un nuevo error. Y la función que llamó a la función que llamaba a conectar servidor tiene que saber que la función que llamó a conectar servidor puede fallar, entonces puede volver un error y se genera una cadena de verificaciones de fallos que puede ser o no puede ser, pero Go decidió que así se resuelven los errores. A diferencia, por ejemplo, como decías, las excepciones, que todas esas excepciones se van tirando hacia arriba y digamos, llegan rápidamente a la función original que hizo el llamado y ahí pueden ver si manejarlo o no manejarlo. En Go hay que manejarlo en cada contexto. Si no, ¿qué pasa si la función que llamó a conectar servidor no se fija si el error es nil o no es nil? ¿Qué sucedería? Voy a intentar conectar, voy a intentar Claro. llamar al servidor que es nil para hacer algo y se va a romper todo. Literalmente va a estar asumiendo que esto funciona y va a romperse peor posiblemente. Va a intentar hacer cosas que no va a poder lograr hacer porque se olvidó de chequear que había un error acá. Eso, temas de manejo de error. Bien. Y también se puede crear errores usando un formateador de errores. ¿Sí? Error F funciona como fuera printf, pero para formatear las cadenas de los errores. Bien, ¿eso? Yendo por ahí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa qué? Formatear como... ¿Viste cuando nosotros hacíamos printf y podíamos poner modificadores con porcentaje? Decir, bueno, esto, imprimime esto, después imprime esto otro. Eso, pero para errores, para el texto que tiene el error. ¿Pero qué sería? ¿Te lo pone en rojo, por ejemplo? No, vos podés decir como cualquier texto formateado, vos podés decir, no se puede conectar la IP, porcentaje B. ¿Qué hace eso? Porcentaje B es imprimime esto con este formato, el que sea. ¿Sí? Va formateando. Bien. Quedan dos cositas. ¿Está bien? ¿Cómo que? No, yo no. Bien. Dos cositas. Strings y archivos. ¿Sí? No se me dispersen que va al TP los archivos. Bien. Strings. Strings representa una cadena que es un slice de bytes. ¿Sí? Entonces, primero que nada, acá aparece la palabra slice, que la aprendimos hace demasiado tiempo, la aprendimos la clase pasada. Pero últimamente un string es un slice de bytes. ¿Sí? Hay alguna cantidad de bytes que yo estoy diciendo, esta es una frase, una palabra, lo que sea, la cadena. ¿Sí? El string, el conjunto de caracteres que me está interesando. ¿Sí? Cada carácter del tipo string, habíamos hablado en la primera clase, es una runa. ¿Sí? Como si fuera un carácter, se le llama runa. ¿Sí? Se ve que querían hacer una referencia a la cultura nórdica. Pero bueno, cada carácter es una runa. Para representar cualquier símbolo Unicode, cada runa puede ocupar entre 1 y 4 bytes. ¿Sí? Esto es raro, ¿no? O sea, una runa puede ocupar una cantidad variable entre 1 y 4 bytes. ¿A quién se le ocurriría que eso es algo cómodo? Me parece muy cómodo. Yo tengo datos, pero no sé cuánto ocupan. Ese es un problema. Bien. El encoding de las cadenas es siempre en UTF-8. ¿Por qué sucede esto? El tema que use de 1 a 4 bytes tiene que ver por el tema de que también deja poner emojis. Deja poner emojis, tal cual. ¿Sí? Un saludo a Go, un aplauso a Go, porque deja poner emojis, tal cual. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros originalmente teníamos una tabla de ASCII que te dejaba meter una cantidad
bastante acotada de caracteres, ¿sí? Una vez que el ASCII mutó hacia el full Unicode, todo el Unicode me permite representar muchas cosas más, pero a su vez necesita más espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace Go? Dice, bueno, yo asumo que está todo en Unicode UTF-8, pero a veces voy a necesitar un byte, a veces voy a necesitar más. ¿Está bien? Tiene formas de manejarlo, Go lo va a manejar internamente, ustedes no se van a tener que preocupar por eso, pero sí está bueno como dato de color mostrarlo, ¿sí? Entonces fíjense, esto se puede imprimir literalmente con todo lo que dice, ¿sí? Como, ¿qué tal? Bien, entonces, ¿sí? Este simbolito tiene valor Unicode y es un número bastante alto, 20.000, no sé qué, ¿sí? Caracteres raros, ¿sí? El espacio es Unicode 32, tengo que conectar la compu. Qué buena cuestión. Si no, nos quedamos sin clase. ¿De qué? Si no explota la facultad. Bien, seguimos. Perfecto. ¿En qué está? Bueno. Piensa que nuestro sistema de grabación es bastante sofisticado. Y yo, en la medida de lo posible, cuando ya pasemos a clases que hay que escribir en pizarrón, voy a tener una camarita para que se vea mejor que otros cuatrimestres. Así que la materia, cada grabación va a ir quedando cada vez mejor. ¿Sí? Si es que me acordé de poner a grabar, también puede pasar que no. ¿Puso a grabar? ¿Bien? ¿Sí? ¿Puso a grabar? Sí. Sí, no me van a dejar de mentir. Y si no, no lo van a ver. Tal cual. Bien, seguimos. La A es el 65, la A mayúscula, pues la A minúscula es otro número. Y así. Todas cositas, algo 2, que ni siquiera se llama algo 2 la materia ahora. Sigue un espacio y el simbolito este que es el número 9996. ¿Bien? Ahí está. Para eso, bueno, mira, te estás yendo muy rápido, no me deja hablar. Bueno, ¿ya terminaste? No terminé. Bueno, bien, nosotros tenemos acá el módulo string, ¿sí? Se puede importar strings, ¿sí? Que tiene un montón de funcionalidades de cosas con strings. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le puedo preguntar a un string si tiene como prefijo algún string. ¿Sí? Che, ¿vos encontrás como prefijo esto dentro de esto? En este caso, devolvería true. Es una función que devuelve true o false. ¿Sí? Tengo otra función que me dice el index. Che, búscame en qué índice arranca, si es que lo encuentra, a Ken dentro de chicken. ¿Sí? ¿Alguien vio Barbie? Tipo, ¿metieron un chiste de eso? No sé, digo. You're a chicken, Ken. No, mi apellido no es chick. I'm a boy. Bueno, podría tener algo. Pasa aquí. No la vi, sé que no sé. Bien. Strings.replace. Podemos reemplazar en todos los lugares que dice OIN, podemos reemplazarlo por mu. ¿Está bien? Y acá hay un numerito que dice a partir de dónde empezar a reemplazar, había cosas así. ¿Cuántos reemplazos? Bueno, fíjense en la librería. Acá está el módulo con la documentación, qué sé yo. El 2 hacía algo, pero no me acuerdo. Bien. ¿Estamos? Claro, sí, porque un parámetro que no hace nada, tiene que hacer algo. No sé si es la cantidad de reemplazos o a partir de dónde reemplazar. Bueno, a chequear. ¿Bien? Por eso era como dato de color, diciendo, la librería, el módulo string tiene como cosas que se pueden hacer con string. Digo, che, quiero hacer algo con string. Antes de ponerse a programar eso con string, puedes decir, che, ¿será que string ya lo tiene implementado? Típicamente, muchas cosas ya las va a tener implementadas. Bien, cosas que suceden cuando yo quiero trabajar con runas y las runas de repente pueden ocupar más de un byte. ¿Sí? Si yo hago un for para cada elemento en la cadena y le pregunto a ese elemento en qué posición está, ¿sí? Me va a decir, bueno, en la posición 0 tenés esta cosa y recién en la posición 3 está esta otra, en la posición 6 está esto. Que fíjense que en ninguno de estos tres casos son el carácter original y más aún no son los números del 0 en adelante que uno esperaría. 0, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? Eso es lo que pasa cuando uno pone emojis en Esto pasa cuando pones emojis, tal cual. ¿Qué está pasando? Fíjense. Desde la posición 0, las posiciones 0, 1 y 2 son las necesarias para representar este carácter. ¿Sí? Pero este for no se está dando cuenta de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Corta solamente el carácter de la primera posición, imprime el cacho de memoria que está ahí, que en realidad representa otro carácter Unicode, que es este, la A con diéresis, y después, cuando está tratando de iterar con el range,
salta directamente al siguiente carácter. ¿Está bien? Esto por cómo estamos imprimiendo, estamos diciendo, che, en la posición tal, imprimime este carácter. Pero ese carácter no estamos siendo capaces de decirle, no, pero mira que ese carácter es una runa que capaz ocupa varios caracteres, ¿sí? Esos son el tipo de cosas que podrían salir mal, pero hay una solución, que es usar slices de runas, ¿sí? Un slice de runas, yo no voy a tener problema de hacerle un range, y el mismo slice de runas, al usar este, entre comillas, arreglo de referencia, va a poder correctamente decirme, bueno, en la posición 0 tenés este carácter, en la posición 1 tenés este carácter, etc. ¿Sí? Por las dudas, el día de mañana quieren imprimir caracteres raros y de repente un simple for, que digo, che, anda de 0 a 9. Me dice, bueno, empiezo 0, 3, 6, 8. No, ¿qué estás haciendo? De 0 a 9 te dije. Bueno, ahí está. Las cosas que hay que hacer por poner emojis en el lenguaje. Tal cual. Emojis o bueno, no sé, incluir gente, por ejemplo, que hablan chino, que hablan japonés, pobrecitos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos, y acá llegamos a lo último de la materia, lo último de la clase, perdón. Que es, ya está, se recibieron. Chicos, lo último de la facultad, ya está. Le firmo el diploma. Bien. Import. ¿Qué cosa estamos teniendo acá? Tenemos esta librería buff.io, ¿sí? Que sería para input y output, ¿sí? IO de entrada-salida, ¿sí? Estamos formateando, tenemos el sistema operativo, el operative system. Bien. Fíjense, entonces un main que dice, ¿cómo hacemos para leer cosas del usuario? El usuario, yo digo, bueno, escribí cosas en la consola, escribe y pone enter. ¿Cómo hago yo para capturar esas entradas en el programa? Se hace así, ¿sí? Necesito de buff.io un nuevo escáner, ¿sí? El escáner lo que hace es tener la capacidad de escanear lo que el usuario escribe en la consola. ¿Bien? Y ese nuevo escáner va a estar relacionado a lo que se llama os.stdin. ¿Está bien? No me voy a poner técnico. ¿Cómo? El flujo de entrada. Claro, no me voy a poner técnico, pero lo dijo muy bien, es el flujo de entrada. Es literalmente de qué manera yo puedo decir, che, ¿dónde está escribiendo el usuario? El usuario está escribiendo en este lugar, en os.stdin, ¿sí? Esa es la entrada estándar. Ahí es donde el usuario escribe cosas, ¿sí? Ya para el TP1 esto lo vamos a repasar. Se va a necesitar para el TP1, no así para el TP0, al TP1. Bien, en ese momento lo repasaré, ¿sí? Y después voy a llamar a esta función que se llama scan, que es bueno, lee a ver qué me escribieron, ¿sí? Y después de leer, este código dice, bueno, leí tal cosa, ¿sí? Y es ese.text. Ese.text es literalmente el texto que el usuario ingresó escribiendo por línea de comando. Bien, eso. ¿Scan lee hasta que encuentra un enter, digamos, o lee? Scan lee hasta que encuentre un enter, tal cual. Sí, sí, muy bien. Es como el horrible scan FS, pero... Esto funciona. Después vamos a hablar de C, vamos a hablar en otros contextos, tal cual. Cada scanf no es recomendado en C y no es recomendado en Go porque no existe. Ese sí. Claro, eso sí. Eso funciona. Tal cual. No, eso es recomendable. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, ahí estamos leyendo input del usuario. Entonces podemos decirle, mira, ingresame de a uno cosas. En este caso hace algo. Ni siquiera dice qué, ingrese de a uno. ¿Qué cosa? Bueno, lo que pinte. ¿Está bien? Ingresar una línea vacía para terminar. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos, de nuevo, creamos un escáner para poder leer la entrada del usuario, ¿sí? El flujo de entrada, la entrada estándar. ¿Y qué dice acá? Dice for s.scan. ¿Qué está pasando ahí? O sea, ¿por qué es un for? Porque queremos hacerlo varias veces, ¿sí? Ingresar de uno cosas y hacer cosas con lo que va ingresando. ¿Está bien? La función scan, ¿cuál será su valor de retorno? ¿Qué devolverá scan? ¿Qué tipo de dato devuelve? Entiendo que devuelve una cadena. ¿Devuelve una cadena? ¿Qué devuelve? Bueno, Si nosotros escribimos for y a la derecha algo, ¿qué hay a la derecha del for, típicamente? Una condición, hay gente que dice una condición, sí. Voy a retroceder un segundito por las dudas para distinguir estas cosas. ¿Sí? Tal cual. Sí, no es mucho más que decir, literalmente una condición, ¿sí? Ustedes acá, ¿qué leen? ¿Qué dice ahí? ¿Qué palabra dice? Muy bien. ¿Quién dijo? Levante la mano.
Muy bien, ahí va, caramelo. Esperamos. Perfecto. Yo le dije, se van a ir acostumbrando. Un for de una condición en while. Es literalmente un while. Es tal cual. Muy bien. Seguimos. ¿Qué pasa? Se ganó un caramelo polaco, es espectacular. Bien. Acá, esto es una condición, es un booleano. Literalmente devuelve true o false. ¿Sí? Scan va a devolver true o false dependiendo de si pudo leer algo. ¿Está bien? Cuando el usuario ingrese una línea vacía, va a decir, bueno, ya no quiere escribir nada. Ahí scan va a devolver false. Y ahí es donde va a terminarse el flujo. ¿Y entonces para qué tenés la condición de if es igual a la cadena vacía, break? Ah, perdón. No, scan devuelve true o false dependiendo de si puedo leer. ¿Sí? Cuando no pueda leer es porque se terminó la entrada estándar. Pero ya es otra cosa que no me quiero meter ahora. Tenés mucha razón. Esto, entre todas las participaciones ya amerita. Muy bien. Porque estaba diciendo mentiras. No me dejan de decir mentiras. Bien. Esta condición de corte es para decir, bueno, cuando el usuario ya no quiso leer nada más, comillas, comillas, bueno, ahí se va del for, hace un break, quiebra el flujo de ejecución. ¿Sí? Y hasta ahí, si no cortamos, bueno, leí tal cosa, lo que sea el usuario. Ponele, el usuario me quiere ingresar números. Ingrese los números de a uno. Cuando no quiere ingresar más números, línea vacía. Entonces pondrá, bueno, 15, 23, 703, los números. ¿Sí? Y línea vacía, voy a detectar acá, voy a salir. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar con esto de las lecturas de los usuarios? Puede haber algún error de lectura. ¿Sí? Pues, scan, como decíamos, devuelve true o false. Aunque se acabe el estándar input. Capaz devolvió false porque hubo algún error. Error de lectura. Veremos por qué podría pasar eso. Pero si hubo un error de lectura, nos va a decir ahí el error que no sea nulo. ¿Está bien? Típicamente, la entrada estándar no va a dar errores de lectura. Normalmente no sucede. Sí. ¿Control C sería un error o no? No, control C es terminar el programa. ¿Sí? Y ya que entraste por ahí, yo te digo control D es que se termina este archivo, entonces esto devuelve false y no hubo error. Pero termina la ejecución porque el usuario quiso escribir control D. Pero te lo digo porque preguntaste, pero no me quería meter ahí. ¿Estamos? Bien. Así como acabamos de leer la entrada del usuario, leer un archivo, a ver si me comé esto, leer un archivo, esta parte no cambia, ¿sí? Literalmente, cómo será un archivo, en vez de explicarles cómo será un archivo, yo quería que estén atentos a cómo se lee la entrada del usuario y así se leen los archivos. O sea que ahora la entrada es un archivo en vez de lo que pone el usuario en la consola. Bien, si querés tipo el meme de astronauta diciendo lo que escribe el archivo siempre fue lo que escribe el usuario siempre fue un archivo. Es así. O sea, lo que escribe un archivo, lo que escribe el usuario es un archivo, siempre lo fue. Así, tal cual. Es así. ¿Sí? Queremos leer bofio.newscanner. Lo que esté en este archivo, nos creamos el escáner y lo vamos escaneando. Mientras podamos escanear, imprimimos el texto. ¿Y qué pasa? Acá dice, bueno, si hubo un error, no sé, de repente quisimos ir al archivo, entramos a esa parte del archivo en el disco duro y esa parte del archivo en el disco duro estaba corrupta, el sistema operativo me va a decir, no puedo leer lo que está acá y se va a capturar el error. ¿Está bien? Por eso podrían llegar a haber errores de lectura del escáner, porque el escáner está pensado para todo tipo de entrada y salida, incluyendo archivos. ¿Sí? Algo de ese estilo vamos a querer poner siempre que trabajemos con archivos, ¿no? Siempre que trabajen con archivos van a querer hacer manejo de errores, tal cual. Sí. Como digo, para el TP0 no hace falta porque no es el objetivo del TP0. El objetivo del TP0 es que puedan hacer un main y para que puedan hacer un main tenía que haber algún tipo de entrada, por eso elegimos archivos. Con esto, ustedes ya pueden trabajar con archivos, no hace falta que manejen los errores porque nosotros les garantizamos que no van a haber errores. ¿Sí? Bien, ahora, cuando nosotros... Sí. Bien, perfecto. Muy buena pregunta. ¿Qué onda con cerrar el archivo? Podemos hablar de cerrar el archivo y primero voy a hablar de abrir el archivo, porque ni siquiera les dije cómo cerrar un archivo. Bien, está acá. Muy bien. Podemos abrir un archivo y de vuelta puede haber un error al abrir un archivo. Por ejemplo, que el archivo no exista, tal cual, que no haya archivo. Entonces, os.open, la ruta del archivo, ¿sí? Manejo de error, y hicimos un close, pero ¿qué pasa, Ezequiel? ¿Qué tenés en la cabeza que lo cerrás antes de usarlo? Le hice el defer, tal cual. Yo con defer puedo decir, che, yo abro un archivo
y ya al toque digo, lo cierro. ¿Sí? Para esas cosas sirve el defer. Decir, che, abro el archivo y para no olvidarme lo cierro. Lo cierro, pero cerrarlo después. Cerrarlo después, yo trabajo y sé que no me voy a olvidar de cerrarlo porque lo cerré siempre que lo abro. Primero levantaste la mano. Si me molesta el return, ¿puedo hacer eso? ¿Qué cosa? Hay un return ahí, pero en realidad devuelve hoy. ¿Por qué un return? ¿Return? Es como para cortar, digamos. A ver, la función main nunca devuelve nada. Entonces return, en este caso sería como un massive break, decir, che, terminó esta función. Pero return es return, no sé nada. O sea, termina la ejecución de la función. Sí, por allá. En este caso es la función main, pero si fuese una función defer, ejecuta esa línea de código al finalizar la función. Bien, la pregunta es, en este caso es la función main, ¿sí? Y este defer se va a hacer, es lo último que va a hacer la función main. Pero en caso general, si vos pones un defer en cualquier función, el defer va a ser lo último que se haga en esa función, en ese contexto. ¿De acuerdo? Bien, sí. Si todo eso lo hago en otra función, ¿se podría poner un panic en vez de salto? Bien. Pregunta, si en vez de return podemos poner panic. Depende. Depende de vos qué pretendas que suceda. Si realmente vos decís, si yo no puedo abrir este archivo, es necesario que este archivo yo lo pueda abrir, y si no lo puedo abrir, escribo panic, está bien, se puede. Se puede. Siempre y cuando vos digas, che, elijo decir, siempre que el archivo no se pueda leer, hago panic. Es una decisión de diseño. Y pero el panic no es para cuando vos, o sea, cuando pasa algo que no debería pasar, que vos no puedas hacer un archivo, es algo que puede pasar. Perfecto. Entonces no debería ser un error directamente como es. Bien. O sea, la pregunta es, cuando vos abrís archivos, eso puede pasar. ¿No debería yo reservar el panic para cosas que definitivamente no puedan pasar? Y ahí, de nuevo, depende de la aplicación. Yo digo, voy a poner un ejemplo, por decir algo burdo, TP0. Yo tengo que poder leer el archivo. Si el archivo no existe, yo no sé qué hacer. Y como persona entro en pánico. Entonces le transfiero mi pánico al TP. Y le digo, bueno, vos paniquea también, así paniqueamos juntos, por lo menos estamos solos paniqueando. Y podría ser una decisión de diseño. Yo no sé si necesariamente diría, bueno, ojo con el panic que yo, pero va a haber casos en que vos decís, yo tengo que hacer esto. Si no puedo hacer esto, panic. Y está bien, son decisiones de diseño. ¿Vamos? Sí. ¿La función de scan lee por línea o lee por...? La función scan lee por línea, línea a línea, digamos, lo que está entre Importa cuando llega, nuevas líneas, digamos. importa cuando llega a la calidad del archivo. Bien, y definitivamente si llega al final del archivo, scan va a devolver false, entonces no va a seguir leyendo líneas, no va a seguir ejecutando este código, y acá afuera vos te vas a poder fijar si en algún momento hubo un error de lectura, porque capaz scan cortó porque hubo un error de lectura, pero típicamente si no hubo error, va a leer línea a línea hasta llegar al final del archivo. Bien, sí. Una consulta, donde dice s.text, la función text no se puede omitir, o sea, el s de string que tengo, sí o sí le tengo que poner punto text para mostrar lo que escaneé. A ver si trato de entender la pregunta. Estás preguntándome sobre el s.test. Lo que yo te puedo responder es que si vos querés saber qué fue leído, tenés que escribir s.text. No hay otra forma de saber qué se leyó si no es poniendo s.text. Podés elegir, por ejemplo, nunca llamar a s.text y esto va a ejecutarse tantas veces como líneas tenga el archivo, pero vos no vas a tener forma de saber qué dice el archivo porque no accediste a s.text. También podés llamar a s.text la cantidad de veces que vos quieras, porque hasta que no vuelvas a leer, s.text te va a devolver siempre el mismo texto. Sí. La variable archivo es de tipo archivo. Buena pregunta. Es de tipo archivo. Sí. Debería ser de tipo archivo, claro. Como Claro, es de tipo archivo. Tipo file, puntero, ¿viste? ¿Qué pasa? Debería A ser la variable archivo le vas a hablar como si fuera un archivo. Por ejemplo, podés pasarle por parámetro a newscanner el archivo. Pusimos como condición, o sea, ¿qué pasa? Alguien escribió newscanner y entre paréntesis puso el parámetro y de qué tipo es. Alguien escribió esta función newscanner, ¿sí? Para que el sistema Go pueda existir y exista esta función. Alguien escribió esta función y entre paréntesis puso el tipo de archivo que recibe. ¿Sí? ¿Qué pasa? Archivo es el resultado de llamar a open de ruta. Entonces, la creación del archivo en el contexto del Go está manejado por os.open. os.open crea el archivo, dice, bueno, ahí está el archivo, que internamente se maneja como tenga que manejarse. Tendrá el puntero de dónde estamos leyendo, ¿sí? En qué posición está en la memoria, etc. Pero ese es el tipo archivo, ¿sí? Que seguramente sea una estructura.
vimos en clase. Y vos al pasarle ese tipo de archivo al New Scanner, le dices, ah, mirá, un archivo, ¿qué pasa si lo leo? Y lo lee. Bien. ¿Qué más? ¿Vamos? Falta poco. Falta poco. Bien. Escribir un archivo, porque aparte de leerlo se puede escribir. Bien. Un archivo, por ejemplo, digo, tengo ganas de escribirlo, ¿qué pasa? Lo voy a crear. Voy a crear el archivo en una ruta, digo, bueno, También podría crear, escribir archivos que ya están creados, tengo que fijarme si lo voy a pisar o lo voy a apedrear, son todas cosas que van a poder ver en la librería de Bubifio, pero creo el archivo y digo, che, para no olvidarme de cerrarlo, lo cierro, ¿sí? Y ahí, en vez de New Scanner, voy a hacer un New Writer para escribir cosas. Escribo cosas, por ejemplo, digo, bueno, para todas las cadenas, hola, ¿cómo estás? Trato de escribir el string, hola, bajada de línea. ¿Cómo? Bajada de línea, estás, bajada de línea. Esto me generaría un archivo que tiene 3 líneas, que son hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Y si en algún momento tuve un error, bueno, no se pudo hacer tal línea, qué sé yo. Y como buena práctica en el uso de archivos, podemos hacer esto que dice acá, datawriter.flash. ¿Sí? El flush. El datawriter es lo que me está ayudando a mí para escribir los archivos. No está de más hacer un flush cuando yo digo, che, quiero asegurarme de que todo esto ya se escribió. Eso tiene que ver con cosas de arquitectura, de la computadora, decir, bueno, como esto está en otra memoria, yo no voy a escribir todo el tiempo, lo voy a escribir cada tanto. Hacer flush es decir, bueno, pero escribilo, escribilo, después se cierra el archivo y estamos. Bien. ¿Ustedes estaban viendo las diapositivas? ¿Vos estabas viendo las diapositivas? ¿La próxima es la última? Sí, ya. Bien. ¿Alguna pregunta? Está bien, spoileo. Pero esa es una de tus 2 spoilers del cuatrimestre, ya lo usaste. ¿Estamos? Para el TP entonces los errores no. Para el TP no hace falta manejo. Ningún error. Muy bien. Bueno, un saludo a quienes ven el IF.